Muy buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Sé que están bien, pues, cuidándonos siempre, ¿no? En todo momento, como debe de ser. No hay que descuidar el protocolo. Muy bien, queridos alumnos, el día de hoy, pues, con el curso de geografía, la cuarta clase, que nos toca la hidrografía la hidrosfera y su clasificación. Bien, hidrosfera y su clasificación. Bien, como todos sabemos, ¿no? La hidrosfera, pues, es la parte de nuestro planeta conformada por el elemento líquido, que es el agua, que se encuentra depositada en las depresiones de la Tierra sobre el cial, ¿no? Quiere decir sobre el continente, y el cima, que también son los fondos oceánicos. La hidrosfera está compuesta por las aguas que se encuentran en los océanos, mares, lagos, ríos, en la atmósfera y en el subsuelo. Muy bien. Como podemos encontrar también en el agua, en una distribución netamente armoniosa, ¿no? Dentro de lo que es la Tierra, y de acuerdo a esta distribución podemos clasificarlas de la siguiente manera. Primeramente podemos encontrar las aguas que son lénticas. Aguas lénticas son las que están acumuladas sobre las depresiones de la superficie. Sobre las depresiones de la superficie, ¿no? Y las podemos hallar de manera de charcas, de manera de pantanos, de manera de lagos, lagunas, puquios y manantiales. Esas son las aguas lénticas. Asimismo encontramos las aguas lóticas. ¿Cuáles son las aguas lóticas? Son las que se desplazan sobre la superficie terrestre, como son los ríos, los arroyos. Siguiente distribución de las aguas freáticas. ¿Cuáles son las aguas freáticas? Las que están en el subsuelo, es decir, son las aguas subterráneas que las podemos encontrar en la napa freática. Las aguas atmosféricas. Las aguas atmosféricas son las que están en el aire, o sea, la humedad, y en suspensión en las nubes que se encuentran en la atmósfera. Las nubes que se encuentran en la atmósfera. Muy bien. Tenemos como primera fuente de agua son los océanos. Primera fuente de agua son los océanos, que son grandes masas de agua salada, las cuales están delimitadas por regiones continentales que constituyen en su totalidad el 97% del total de la hidrosfera. Bien, en el mundo, en el orbe, en el universo, encontramos 5 océanos, ¿no? En toda la Tierra. El Océano Pacífico, en primer lugar, es el más extenso de los océanos. Cuenta con una superficie de 166.241.754 kilómetros cuadrados. Es el de mayor profundidad, el de mayor ancho, mayor caudal, mayor actividad sísmica, mayor actividad volcánica y mayor en cantidad de islas. Asimismo, el Océano Pacífico baña las costas occidentales de América del Norte, Centro y Sur, en las costas orientales de Asia y Oceanía. Su fosa más profunda es la de las Marianas, con 11.033 metros. Ese es el Océano Pacífico, el más grande y denso del mundo. Número 2, vamos a ver. Seguidamente encontramos al Océano Atlántico. El Océano Atlántico es el océano más importante por su actividad comercial. Cuenta con una superficie de 86.557.403 kilómetros cuadrados. Baña las costas orientales de América y las costas occidentales de Europa y África. En este océano podemos encontrar las islas más grandes del mundo, como por ejemplo Groenlandia. Groenlandia, asimismo encontramos la cordillera submarina más extensa del planeta, la dorsal mesoatlántica, que se ubica entre Islandia y el Círculo Polar Antártico. Círculo Polar Antártico.
Bien, pasamos a ver el tercer, el tercer océano, el océano Índico, el océano Índico, que cuenta con 73.427.458 kilómetros cuadrados de superficie y baña las costas meridionales de Asia, ¿no? Las costas orientales de África y las costas occidentales de Oceanía. Es el océano más caliente. Este océano Índico es el más contaminado, ¿no? Y también es la principal vía de comunicación entre Europa y Asia. Bien, vamos a continuar. Siguiente océano es el océano glaciar ártico. Se encuentra en el Polo Norte, cuenta con una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Este baña las costas septentrionales de América, Europa y Asia. Su zona está cubierta casi permanentemente por capas de hielo y en sus aguas abundan los icebergs, que constituyen un gran peligro para la navegación. Muy bien, siguiente océano es el océano glaciar antártico. Se encuentra al sur del Círculo Polar Antártico, tiene una superficie de 8.143.000 kilómetros cuadrados. Este baña las costas de la Antártida. Allí se encuentran los icebergs más grandes del mundo y posee grandes recursos naturales como el krill, Muy bien. Ajá, a ver, qué bonito, ¿no? Hermosos nuestros océanos. Podemos ubicarlos en el mapa que tenemos, ¿no? Allí en el libro lo podemos ubicar. Y en el libro también tenemos la clasificación, ¿no? De los mares, ¿ya? Y de las aguas. Bien, vamos a ver. Las aguas oceánicas, dice, se encuentran depositadas en grandes depresiones intercontinentales. Ya vimos en los 5 océanos. Las aguas congeladas o glaciales también se encuentran, son gruesas masas de hielo que se originan en la superficie como casquetes polares y nevados. Las aguas subterráneas que corren bajo la superficie terrestre acumulándose en acuíferos. Son conocidas como aguas freáticas. Las aguas superficiales, ¿no? Tenemos ahí que se depositan y corren sobre la superficie terrestre, dividiéndose en lénticas, ¿no? En caso de movimiento, lagos y lagunas, y lóticas, en constante movimiento, los ríos y arroyos. Las aguas atmosféricas, ya sabemos que están compuestas, ¿no? La suspensión por la radiación solar. Suspensión quiere decir la humedad, el granizo, la neblina, la lluvia, la nieve y las nubes, ¿verdad? Perfecto. Aquí encontramos entonces en nuestros mapas algunas formas, ¿no? De cómo se encuentran las aguas. Muy bien. Encontramos nosotros en este tema, ¿no? El océano Pacífico, y nos damos cuenta pues que es el más grande, ¿no? El cual es la razón de sus aguas son más tranquilas con respecto al resto de otros océanos, mientras que el nombre asignado al océano Atlántico está referido a la ubicación de la legendaria Atlántida, isla que fue mencionada por primera vez, como ustedes saben, por Platón, ¿no? De la cual no se ha encontrado aún restos que demuestren su existencia. ¿Cómo se puede medir las profundidades marinas? Es una pregunta que todos se hacen. Vamos a ver. En el año 1919, un ingeniero hidrógrafo descubrió un nuevo método de sondeo, utilizando la transmisión de ondas de sonido. Este método consistía básicamente en utilizar un instrumento que mida la profundidad del océano a partir del tiempo que se toma una onda sonora en llegar hasta el fondo y regresar a la superficie. Esto permitió darse cuenta que el fondo de los océanos posee un accidentado e irregular relieve, al contrario de lo que se había supuesto
hasta ese entonces. Actualmente se ha perfeccionado y se ha completado con el uso de radares, ¿no? Este invento que permite realizar mapas exactos de cómo son los fondos submarinos, ¿no? Interesante aporte para la época, ¿verdad? Muy bien. Las características de las aguas oceánicas son las siguientes. La número 1 es la salinidad. El agua de los océanos contiene un promedio mundial de 35 gramos de sal por litro de agua. Este promedio puede variar por la latitud y la temperatura de las aguas del océano, ¿no? Siguiente, número 2, la densidad. Es otra característica de las aguas oceánicas. La densidad de las aguas de los océanos tienen una densidad y peso, el cual es 1028 kilogramos litro, ¿ya? 1028 kilogramos litro. Esto se debe a la cantidad de sales que contiene. Número 3, la temperatura de las aguas oceánicas. La temperatura de las aguas oceánicas está compuesta, pues, desde la superficie del agua, constituye un lugar térmico, los cuales se van a producir en función a los factores de la latitud, la profundidad, las corrientes marinas, las estaciones del año y la sucesión de los días y las noches, ¿no? Siguiente, número 4, el color. El color que predomina en las aguas oceánicas es el azul, pero en las zonas del litoral tiende a variar debido a las partículas o microorganismos en suspensión, sobre todo en grandes cantidades. Los factores que influyen en el color del mar son la profundidad, la luz solar y la cercanía al litoral. Ya esas son las 4 características más importantes de las aguas oceánicas. Ahora vamos a ver los movimientos de las aguas oceánicas. Los movimientos de las aguas oceánicas son, pues, bastante vistosos porque encontramos movimientos ondulatorios de la superficie, ¿no?, de los océanos y mares. Se forman principalmente por acción de los vientos y acción de los sismos. Ya, las olas se forman por acción de los vientos y acción de los sismos. Bien, en los mares y océanos hay una gran riqueza y una gran variedad de organismos acuáticos, ¿no? Pero esta diversidad depende de la distancia que se encuentre hacia la costa y la profundidad. Sabemos que cuanto más nos alejamos de la costa, hay menos comunidades de seres vivos. Del mismo modo, a mayor profundidad encontraremos menos organismos. El fondo marino posee arcilla roja y materiales diversos, como por ejemplo restos de grandes cetáceos, fragmentos de lava volcánica, arenas que contienen radioactividad, y estas arcillas rojas existen partículas magnéticas de ferro-níquel que aparecen y proceden del espacio sideral a través del polvo cósmico que continuamente cae sobre la Tierra. Bien, hemos aprendido entonces en este pequeño tema, ¿no?, a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no es sencillo. El arte de vivir como hermanos es bastante difícil y este pensamiento lo aplica justamente en este tema nada menos que Martin Luther King, ¿no? Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no es sencillo el arte de vivir como hermanos. Interesante aporte, ¿no?, de este pensador, ¿no? Ya ustedes saben que fue un líder de África, ¿no? Bien, mareas. ¿Qué son las mareas? ¿Qué son las mareas? Vamos a ver. Las mareas son movimientos periódicos de ascenso o flujo y descenso, que viene a ser el reflujo, del nivel de las aguas de los océanos, debido a la atracción que ejerce el Sol y principalmente la Luna. Se dice marea viva cuando la variación del nivel de las aguas es amplio y notorio, y marea muerta cuando el nivel de las aguas permanece estacionario y no varía de manera que se note, ¿no?
Bien, encontramos también dentro de este rubro las corrientes marinas. Las corrientes marinas vienen a ser movimientos permanentes de las aguas marinas o de las aguas oceánicas, las cuales se desplazan tomando una dirección o siguiendo un curso determinado en el océano, por lo que se les denomina ríos oceánicos. Son causados por los vientos anticiclonales, ¿no? A diferencia de la salinidad, la temperatura, la marea y el movimiento de rotación de la Tierra. Muy bien, eso es en cuanto a océanos. Vamos a ver los mares. ¿Qué son? Bueno, los mares vienen a ser porciones de agua salada que bañan los litorales de las islas y continentes. Según su configuración, podemos clasificarlos de la siguiente manera: mares epicontinentales, mares mediterráneos. ¿Ya? Muy bien, interesante esta división para poder comprender y entender bien a los mares. Ya vimos a los océanos, ¿verdad? Bien, los mares son entonces porciones de agua salada que vayan al litoral, como dije, de las islas y continentes, y su configuración la podemos clasificar en mares epicontinentales. ¿Cuáles son ellos? Son aquellos que sobreyacen en la plataforma continental y son abiertos hacia los océanos. Ejemplo, el mar peruano o mar de Grao, ¿verdad? Muy bien, que está dentro del del océano Pacífico. Muy bien, los mares mediterráneos ocupan grandes cuencas rodeadas casi completamente de tierra. Se comunican con los océanos a través de los estrechos. Por ejemplo, el mar Mediterráneo, el mar Rojo y otros. Mares importantes. ¿Cuáles son los más importantes? A ver, los mares importantes tienen esta connotación porque presentan características notables, como por ejemplo, el mar más extenso, ¿no? El mar más extenso es el mar de Coral, con 4.719 kilómetros cuadrados. El mar más rico, el mar de Grau, peruano, gran riqueza hidrobiológica inconmensurable. Siguiente, mar más profundo es el mar de las Marianas, la fosa mariana. El mar más cálido, ya habíamos dicho cuál era, el Mediterráneo también, ¿no? El más salado, el mar Rojo. El más peligroso, el mar Negro, por el número de naufragios que ha habido en su mar. El mar más contaminado, el mar Báltico. ¿Por qué? Contiene residuos petroleros constantemente. El mar más antiguo, comercial e importante es el mar Mediterráneo, que permite la navegación entre Europa, Asia y África. Muy bien, encontramos también entonces océanos hemos visto y mares. Ahora, la hidrosfera no solamente es océanos y mares, también, ¿no?, abarca a los ríos y a los lagos. Entre los ríos podemos decir, ¿qué podemos decir de los ríos? Muy bien, son masas de agua que se desplazan constantemente sobre la superficie terrestre, constituyendo líneas de drenaje natural de los continentes y las islas. Su origen de los ríos es el nacimiento, puede tener una procedencia glaciar, nival, pluvial o de fuentes o manantiales lacustres o fluviales. Eso es el origen de los ríos, ¿ya? Elementos descriptivos de un río, podemos ver el curso, ¿no?, que es la distancia existente entre su naciente y su desembocadura. Se divide en tres partes: curso superior, que es la zona de fuerza pendiente donde el río tiene gran acción de desgaste, ¿no? Equivale a la juventud del río cuando éste baja con fuerza a las pendientes montañosas. Son frecuentes los rápidos y las cascadas. Ahora, la siguiente división sería el curso medio. Es la zona intermedia del recorrido de un río donde la pendiente disminuye, realizando el río una acción de transporte o acarreo. Corresponde a la adultez del río cuando éste se traslada por terrenos más horizontales, ensanchando su cauce y formando meandros, curvas y ángulos. Curso inferior es la zona de suave pendiente donde el río realiza una acción
de depósito y acumulación de los materiales transportados o acarreados. Es el ocaso del río cuando deposita la mayor parte de materiales acarreados desde los niveles más altos, tendiendo a formar valles planos ya próximos a su desembocadura. Muy bien, la segunda división sería la desembocadura. Primero es el origen y elementos. Ahora vemos la desembocadura. La desembocadura es el destino final de las aguas de un río, el cual puede ser un lago o un río o hasta el mar. La desembocadura de un río puede ser de dos formas. Estuario es cuando el río utiliza un solo canal o un solo brazo muy amplio para verter sus aguas. Bien, y delta, que es cuando el río utiliza varios canales o brazos para verter sus aguas, produciéndose una forma similar a la de la letra D del alfabeto griego. Ejemplo, el delta del río Nilo en Egipto. ¿Sí? Muy bien. Cauce. Cauce es la cavidad por donde discurren las aguas del río y se le denomina también lecho o alveo o madre. Muy bien. Caudal. Caudal es el volumen de agua que transporta un río, el cual se mide en litros por segundo, presentando dos periodos bien diferenciados. El creciente o avenida, que es el periodo de mayor caudal, el vaciante o estriaje, que es el periodo de menor caudal de un río. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no? La quinta posición es el régimen de un río. Es la variación que sufre el caudal de un río a lo largo de un año. Según esto, puede ser régimen regular, cuando el caudal del río no sufre grandes variaciones, y régimen irregular, cuando el caudal del río sufre grandes variaciones. Muy bien, la sexta definición es el talwet. ¿Qué es el talwet? Se denomina también a la vaguada, que es la línea media que une los puntos bajos del cauce de un río. Muy bien. Por último, la corriente. La corriente es la velocidad o movimiento de traslación continua de las aguas de un río, que está relacionado con el grado de inclinación o pendiente de su curso. El sistema fluvial, ahora sí vemos los ríos, ¿no? El sistema fluvial es denominación que recibe un río principal con sus afluentes y efluentes, los cuales se desplazan por un determinado territorio. Afluente cuando el río secundario aporta sus aguas a un río principal. Se le denomina también río tributario. Ejemplo, el río Guayaga es un afluente del río Marañón. ¿Ya? Río Marañón. Muy bien. Efluente, cuando el río desagua o sale de un río principal, se le denomina también río desaguadero o emisario. Ejemplo, el río desaguadero es el único efluente del lago Titicaca. ¿Ya? Confluente, se denomina así cuando uno o más ríos de la misma categoría se unen para formar un río de mayor categoría. Ejemplo, la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali dan origen al río Amazonas. Muy bien. Encontramos ahora las cuencas. Cuencas, muy bien. Cuencas es el área en el cual el río recolecta sus aguas para drenarlas a un colector común. Se refiere también al área que es irrigada por un río. La cuenca puede ser exorreica. Es la cuenca en la que el río drena el continente desembocando sus aguas en el océano. Endorreica. Endorreica es cuando en la que el río se queda dentro del continente y no alcanza al mar. Arreica es la cuenca en la que no existe desembocadura permanente debido a la evaporación o filtración de sus aguas en el trayecto. Ejemplo, el río Caplina en el departamento de Tacna, al sur del Perú. Muy bien, continuamos, ya vimos las cuencas, ahora vamos a ver los lagos. Los lagos son masas de agua depositadas en las depresiones de los continentes e islas, los cuales son alimentados por las aguas de los ríos, ¿no? De los desiertos, de lluvias y aguas subterráneas o manantiales.
manantiales. La clasificación de los lagos, según su origen, podemos encontrar lagos tectónicos. Número 1. Se originan por la presencia de fallas o plegamientos de la corteza terrestre, provocando depresiones o hundimientos donde se acumulan masas de agua. Estos tipos de lagos son los más profundos, como por ejemplo el lago Baikal en Rusia, el lago de Maracaibo en Venezuela, el lago Titicaca entre Perú y Bolivia. Muy bien, esos son los lagos tectónicos. Ahora vamos a ver los lagos residuales. Los lagos residuales son masas de agua que han quedado como restos de la anterior presencia de mar en las zonas que fueron separadas del mismo por movimientos tectónicos o fluctuación del mar. Ese tipo de lago son los más antiguos, como por ejemplo el lago o el mar Caspio o el lago Utuma, ¿ya? También, Utuma sí es en el Perú, ¿ya? Lagos de barrera o derrumbamiento. Se originan cuando el cauce de un río es obstruido por la caída de grandes cantidades de materiales aluvionales, lavas o huaicos. Este tipo de lago es de corta duración y peligroso porque origina aluviones, como por ejemplo el lago de Oshio en Estados Unidos, el lago de Volgogrado en la Federación Rusa, etc. Lagos glaciares. ¿Qué son los lagos glaciares? Vamos a ver. Son los que se han formado en las áreas que fueron erosionadas por el hielo. Estos depósitos de agua se ubican en zonas de alta montaña. Estos lagos son los más abundantes. Como ejemplo podemos citar al lago Ladoga en la Federación Rusa, Grandes Lagos en Estados Unidos y Canadá, el lago de Yanganuco en el Perú. Muy bien. Tenemos también los lagos volcánicos. Estos son los que se han originado debido a la acumulación de masas de agua en los cráteres o calderas de volcanes apagados, llegando a ser profundos, además de no contar con desagüe superficial. Este tipo de lago es muy escaso. Ejemplo, tenemos el lago Cráter en Estados Unidos, el lago Agua en Guatemala, el lago Nemi en Italia y otros. Por último, tenemos los lagos de herradura. Los lagos de herradura, ¿no?, son denominados también media luna por su forma que presentan. Se forman en los cauces abandonados de los ríos o meandros. Estos lagos abundan en la selva peruana, donde se les conoce como tipixcas o cochas. Ejemplo, Yarinacocha y Nuria en el Perú. Yarinacocha y Nuria en el Perú. Muy bien, ahora vamos a ver los lagos artificiales. ¿Qué son los lagos artificiales? Son aquellos que se forman cuando el hombre realiza obras de represamiento con el fin de aprovechar mejor el recurso hídrico para centrales hidroeléctricas, para obras de irrigación, etc. Ejemplo, el lago Volta en Ghana es el más grande, que cuenta con 8.482 kilómetros cuadrados, ¿ya? Lago artificial. Lagos más importantes, vamos a ver los lagos más importantes, porque representan características especiales, como por ejemplo el de mayor superficie mundial, el Caspio. Mayor superficie de agua salada, Caspio. Mayor superficie de agua dulce, el Superior. Lago navegable más alto, el Titicaca. Más bajo de nivel del mar, el Mar Muerto. Más superficial, Maracaibo. El mar más profundo, el Baikal. El mar más alto, el glacial. Mayor superficie en Norteamérica Superior. Mayor superficie en Centroamérica, lago Nicaragua. Mayor superficie en Sudamérica, Maracaibo. Mayor superficie en Europa, Ladoga. Mayor superficie en África, Victoria. Mayor superficie en Asia, Caspio. Mayor superficie en Oceanía, Eire. Muy bien. Para nuestro conocimiento, que no se vaya a borrar de nuestra mente, el río Amazonas recorre Perú y Brasil y un pequeño tramo de Colombia, pero sus afluentes terminan por integrar a Bolivia, Ecuador y Venezuela. Este río ostenta los siguientes récords mundiales. Es el río más largo, 7.872.000 kilómetros, más ancho, más afluente, más profundo, más caudaloso.
tiene 180 millones de litros. Es el mayor sistema fluvial. Es la mayor isla fluvial en el Marajo. Mayor diversidad biológica. Mayor cuenca con 7 millones de kilómetros cuadrados. Y el tener el afluente más largo, el río Madeira. Muy bien, qué interesante. Cuando los lagos no tienen salida al mar, la evaporación convierte sus aguas en saladas, como en el caso del Mar Muerto, que presenta 200 gramos por litro de agua. Interesante dato, como ustedes pueden ver. Yo estoy tratando de que el tema sea bien ampliado y bien explicadito para que ustedes, ¿no?, le den su lectura y a través de ello, ¿no?, hagan sus tareitas. Yo, como siempre, voy a ayudarles con su tarea principal, ¿ya? Verificando el aprendizaje. Primera pregunta. El 71% del planeta está constituido de mares y océanos. El océano más grande es el Pacífico, acabamos de verlo. Número 2. Señala el porcentaje aproximado de agua salada en la hidrosfera, cuyo uso directo no es posible. 96%. Muy bien. Siguiente pregunta. Señala lo que caracteriza a los glaciales. Son masas de hielo en regiones frías, es una característica, solo uno. Número 4. Son las aguas más abundantes en la Tierra, las aguas congeladas. Los ríos y lagos son aguas de clase léntica. 6. Las aguas subterráneas también se les denomina, en primer lugar se les denomina acuífero freáticas, ¿ya? Eso lo van a poner al ladito ustedes de freáticas, le ponen un guioncito y le ponen acuífero freáticas. En la número 6, la letra D. 7. No es un ejemplo de agua atmosférica el nevado. Dicen que el nevado es un ejemplo de agua atmosférica. ¿Podría ser? No, ¿no? Porque la atmosférica está arriba, el nevado está abajo, ¿no? Bien, 8. Ejemplo de aguas superficiales lóticas, el lago. 9. Según el orden de mayor a menor volumen, las aguas después de las oceánicas son congeladas. 10. No es una clasificación de las aguas plasmática. Bien, entonces, queridos alumnos, quedamos hasta la próxima clase. No olvidar que a partir del 5 de octubre al 9 de octubre se va a recepcionar las actividades de exposiciones de los alumnos desde primaria hasta todo secundaria. Puede ser historia, puede ser geografía. Ustedes van a elegir el tema. Ya, queridos alumnos, cuídense mucho. Muy buenos días.